Hola a todos, en este video vamos a ver dos temas que son muy importantes, que son asma y EPOC. Ahora, lo más importante es no confundir esas cuatro cosas: el asma estable con la crisis asmática, el EPOC estable con el EPOC descompensado. O sea, en general los errores en este tipo de preguntas están dadas por confundir asma con EPOC y por confundir el asma o el EPOC estable con el asma o el EPOC descompensado o en crisis, ¿ya? Así que vamos a enfocarnos en ver justamente esas diferencias y al final vamos a hacer una pequeña comparación, ¿ya? Empecemos con asma, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del asma? Hiperreactividad bronquial, eso es, ¿ya? Ahora, la causa de esto es de tipo alérgico, así que está muy asociado a otras como enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica, por ejemplo, ¿ya? Suele ser mediado por IgE por si acaso, y esto va a producir una broncoconstricción más hipersecreción bronquial con expectoración y con obstrucción, ¿ya? El diagnóstico del asma es clínico, es absolutamente clínico, ¿ya? En general se basa en la tos, disnea, obstrucción, los síntomas obstructivos como sibilancia, etcétera, ¿cierto? Ahora, lo característico además es que sean mayor en la noche, que aparezcan después del ejercicio y que se descompense, por ejemplo, con las infecciones virales, ¿ya? Como todas esas cosas nos hacen sospechar fuertemente un asma. Ahora, las alteraciones clínicas características de la obstrucción son las que están ahí, ¿ya? Aumento del diámetro torácico, ¿cierto? La presencia de sibilancias o de roncos, que son como sibilancias pero de un tono más bajo, la hipersonoridad a la percusión, disminución del murmullo pulmonar, y obviamente esto se puede además afirmar o como apoyar con una radiografía que muestre la obstrucción, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las cosas más importantes? Los diafragmas se aplanan, ¿cierto? Y las costillas se horizontalizan, además que aumenta el tamaño de los campos pulmonares en la radiografía, ¿ya? Ahora, lo que yo sí tengo son exámenes de apoyo, y estos exámenes de apoyo hay que saberlos porque se preguntan, y el fundamental es la espirometría, ¿ya? Ahora, la espirometría va a ser de elección en el paciente que tiene algún grado de obstrucción clínica, en el sentido que en los pacientes no obstruidos sale normal, ¿ya? Y lo que muestra es un patrón obstructivo que mejora con broncodilatador, o sea, va a mostrar una relación BF1-CBF menor a 70%, pero esto mejora al nebulizarlo con salbutamol en el fondo, ¿ya? Eso va a ser el diagnóstico, quedando bien claro que el diagnóstico es clínico y esto solamente es de apoyo, ¿ya? El otro examen de apoyo que yo tengo es el test de metacolina, ¿ya? Que ese se utiliza en cambio en los pacientes que clínicamente no tienen nada de obstrucción, ¿ya? En el sentido que lo que yo voy a buscar es justamente obstruirlo, ¿ya? Antiguamente se decía que se utilizaba en el asma intermitente, pero la verdad es que esa clasificación de asma persistente e intermitente está obsoleta, excepto que todavía me sirve para decidir en el fondo si le pido una espirometría, que va a ser el paciente que está obstruido, o si le pido el test de metacolina en el paciente que está asintomático, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me muestra el test de metacolina? Me muestra que hay hiperreactividad bronquial, y eso se hace de la siguiente forma, ¿ya? El test de metacolina es exactamente igual a una espirometría, con la diferencia que yo lo voy a ir obstruyendo con metacolina, ¿ya? Que la metacolina es un broncoconstrictor, y si logro obstruirlo demasiado, en ese caso yo digo hay una hiperreactividad bronquial y esto me apoya el diagnóstico de asma, ¿ya? Ahora, empecemos con el manejo del asma estable, ¿ya? El manejo del asma estable sigue un orden, ¿ya? Y lo número uno y básico que se hace siempre son las medidas generales, ¿ya? Evite los alergenos, ejemplo, si es que tiene un gato y le da alergia al gato, sáquelo, saque las alfombras y mantenga la casa limpia, si es que tiene, ¿cómo se llama? Como alergia al polvo de habitación, a los ácaros, ¿cierto? Váyase a vivir a otra ciudad si es que tiene alergia al plátano oriental y vive en Santiago, porque ahí ya no hay nada que se pueda hacer con los pólenes en general, ¿ya? Ahora, educar además sobre el uso de la aerocámara, en el sentido que es importante que el paciente que se haga los puffs lo haga con aerocámara y que aprenda a utilizar bien el inhalador, ¿ya? Y además asegurar como la adherencia a tratamiento, o sea, en general las medidas generales de que conozca su enfermedad y que sepa en el fondo qué cosa puede hacer para evitarla, ¿ya? Ahora, la base del tratamiento es lo que hay ahí: los corticoides inhalados cada 12 horas más los broncodilatadores de corta acción SOS, que en este caso el salbutamol es lo más frecuente, ¿ya? Ahora, si es que tuviera muy pocos síntomas, ¿ya? Si es que tuviera demasiado así
pocos síntomas, uno podría intentar el salbutamol solo, ¿ya? Pero la verdad es que el tratamiento basal son los corticoides, ¿ya? Son los corticoides cada 12 horas. Y uno solamente lo deja con salbutamol cuando lleva por lo menos un año con un tratamiento exitoso con los corticoides, que no tenga ningún síntoma. Uno dice, bueno, después de un año se pueden suspender y queda solamente con la indicación de use salbutamol SOS. Ejemplo, antes de hacer ejercicio, ¿ya? Ahora, si el paciente es cardiópata o hace taquicardia, que son los efectos adversos habitualmente del salbutamol, en ese caso yo podría mezclarlo con hipatropio para bajar un poquito los efectos adversos y la dosis del salbutamol, o bien derechamente reemplazarlo por hipatropio, ¿ya? El hipatropio también es un broncodilatador, solamente que de otra familia, en el sentido que el salbutamol es un beta agonista, en cambio el hipatropio es un anticolinérgico y tiene justamente menos efectos adversos en cuanto a la parte cardíaca, ¿ya? Ahora, de segunda línea, cuando no ha sido suficiente y sigue con síntomas, en ese caso yo le voy a agregar los broncodilatadores de larga acción, ¿ya? Y en este caso el salmeterol y el formoterol cada 12 horas es lo que habitualmente uno indica, ¿ya? Cualquiera de los dos. Ahora, estos son igualmente beta-agonistas, ¿ya? Y como reemplazante tengo al tigotropio, que igualmente es de larga acción, pero es un anticolinérgico, ¿ya? O sea, nuevamente se puede usar el tigotropio en el caso de que el paciente sea cardiópata, ¿ya? Cuando esto es insuficiente, de tercera línea suelen utilizarse los inhibidores de los leucotrienos, que los clásicos son el montelukast y el zafirlukast, y el tercero es el sileutón, que más que un inhibidor de los leucotrienos es un inhibidor de la degranulación de los mastocitos. Bueno, ese no es tan importante, al menos apréndanse el montelukast y el zafirlukast como tratamiento del asma de tercera línea, ¿ya? Cuando esto no es suficiente, la siguiente medida suele ser aumentar la dosis de los corticoides inhalados. En general, en vez de 2 puffs, o sea, en vez de un puff se puede hacer 2 puffs, o bien se puede hacer derechamente con un nebulizador con dosis más alta, ¿ya? Y como última línea, ya la última alternativa que yo tengo es dejarle los corticoides vía oral, ya que quede con prednisona oral. O sea, el orden, repito, sería los corticoides inhalados más salbutamol SOS, luego broncodilatadores de larga acción, luego inhibidor de leucotrienos, luego uno sigue subiendo la dosis de los corticoides, ¿ya? Y finalmente lo último, los corticoides orales, ¿ya? Ahora, en paralelo a todo esto es hacer hincapié en las medidas generales, o sea, ver que efectivamente no se esté exponiendo a los alergenos y que esté utilizando bien sus inhaladores, ¿ya? Ahora, el manejo de la crisis asmática tiene igual una serie de pilares. El número 1 es oxígeno, darle oxígeno para que sature arriba de 93%. Y en general se da sin miedo, a diferencia del EPOC en que me da miedo que el oxígeno lo pueda descompensar. Eso lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Segundo lugar, corticoides sistémicos, ¿ya? Los corticoides acá se van a dar vía oral idealmente si es que el paciente lo tolera, y si es que no, bueno, por otra vía intramuscular, intravenosa, etc. ¿Ya? Ahora en general se usa la dexametasona, ¿ya? Y en tercer lugar, las nebulizaciones con salbutamol. Ahora, el orden por si acaso no es el que está ahí, es número 1 oxígeno, es lo más urgente, como salvarlo de la insuficiencia respiratoria. Número 2 el salbutamol, que es lo que lo va a desobstruir en este momento. Y número 3 los corticoides, que en el fondo van a desobstruirlo no ahora, sino que en algunas horas más, van a evitar que vuelva a ser la crisis, ¿ya? Ahora, la pregunta además es si es que hay que hospitalizar o no. Y en general, uno hospitaliza al paciente que está muy grave con una insuficiencia respiratoria. Si el paciente que me llega así demasiado grave, desaturando mal, uno lo suele hospitalizar por lo menos un día hasta que está estabilizado, ¿ya? Ahora, también cuando la crisis es muy grave y se ve que tiene, por ejemplo, compromiso de conciencia, agotamiento muscular u otra cosa que requiera ventilación mecánica, por ejemplo, ¿ya? También cuando está con corticoides orales en la casa, en el sentido en que ya está con el tratamiento máximo y aún así me hace una crisis, es alguna cosa para pensar que se me puede descompensar todavía o que tiene algo grave de base, así que en ese caso se hospitaliza también, ¿ya? Y lo último es cuando tienen algún antecedente de algo muy terrible, como por ejemplo que haya tenido un paro respiratorio en el último tiempo o una ventilación mecánica. Ejemplo, me dice, mire, hace un mes tuve una crisis, estuve conectado al ventilador mecánico 2 días y ahora tengo una crisis y estoy relativamente bien. Uno dice, por el puro antecedente lo vamos a dejar hospitalizado para observación al menos por 24 horas, ¿ya? Vamos ahora con el tema EPOC, ¿ya?
A ver, la causa del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el cigarrillo. Eso es, ¿ya? En general, el EPOC no es barato, ya hay que haber fumado por lo menos 20 paquetes años, o sea, haber invertido una cantidad bien alta de dinero en cigarrillo, ¿ya? Y habitualmente, como trasfondo anatómico o histopatológico, hay enfisema, ¿ya? Sin embargo, quiero que quede bien claro, el enfisema, que es en el fondo la destrucción de los tabiques alveolares, ese no es lo mismo que el EPOC. Este es el diagnóstico anatomopatológico. En cambio, el EPOC es el diagnóstico clínico funcional, que vamos a explicarlo en un rato más, ¿ya? Ahora, su clínica habitualmente es un trastorno BQ porque hay obstrucción, el asma también, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su clínica? ¿Ya? En general tiene disnea de esfuerzo, ¿ya? Más clínica obstructiva. O sea, en el fondo su clínica es disnea, esa es, ¿ya? Ahora, la clínica obstructiva es exactamente la misma que vimos para el asma, por si acaso, aumento del diámetro torácico, sibilancias, etc. Ahora, el diagnóstico es con la clínica más la espirometría. Por eso se habla que es un diagnóstico de tipo clínico funcional, ¿ya? Y en este caso, la espirometría también me va a mostrar un patrón obstructivo, solamente que en este caso no mejora con broncodilatador. O sea, ante la duda si es un asma o un EPOC, ejemplo un paciente fumador pero con una clínica que parece de asma, la espirometría me va a hacer la diferencia, en el sentido que me va a decir si es que mejora con broncodilatador, asma, o si es que no mejora, en ese caso EPOC, ¿ya? Ahora, aparte la espirometría me da la severidad del EPOC, en cambio en el asma la severidad la da solamente la clínica, ¿ya? Y eso se hace en el caso del EPOC con el BEF1 como porcentaje del teórico, ¿ya? Si es mayor o igual al 80%, eso se llama EPOC leve y habitualmente es un paciente totalmente asintomático. Si es que en cambio es mayor a 50% pero menor a 80%, eso es un EPOC moderado y habitualmente tiene disnea que aparece con el esfuerzo, ¿ya? El severo es cuando está menor a 50 pero mayor o igual a 30, que ahí ya la calidad de vida se afecta si en el día a día hay disnea de esfuerzo, de esfuerzos más pequeños, ¿ya? Y finalmente el muy severo, que es el que tiene un BEF1 como porcentaje del teórico menor a 30%, que en este caso ya hay riesgo de que fallezca, hay riesgo de muerte, ¿ya? Ahora, vamos con el manejo del EPOC en general. En primer lugar, manejo del EPOC estable, ¿ya? Aquí hay que saber que hay cosas que aumentan la sobrevida y cosas que disminuyen los síntomas, ¿ya? ¿Qué cosa aumenta la sobrevida? Lo primero y más importante, suspender el cigarrillo, ¿ya? En segundo lugar, el dejarle oxígeno domiciliario, ¿ya? Y eso se hace por lo menos 18 horas al día, o sea, queda con oxígeno en la práctica todo el día, ¿ya? Pero esto está indicado solamente en ciertas situaciones que hay que saber muy bien porque se preguntan, ¿ya? Que en general es cuando tengo una presión de oxígeno menor a 55, no 55%, sino que 55 milímetros de mercurio, ¿ya? Ahí por sí solo está indicado el oxígeno porque es una insuficiencia respiratoria importante, ¿cierto? Y lo otro es cuando está menor a 60 más alguna otra alteración, ¿ya? Que son las que están ahí. Dígase presencia de hipertensión pulmonar, ¿ya? Que tenga un cor pulmonar, o sea, una insuficiencia cardíaca derecha, o bien que esté con poliglobulia, con un hematocrito arriba de 55%, aunque en algunas partes aparece como hematocrito arriba de 50%, ¿ya? Ahora, entonces, en resumen, se le deja oxígeno domiciliario cuando hay una insuficiencia respiratoria con alguna de esas tres complicaciones, o cuando la insuficiencia es tan grave que está abajo de 55 milímetros de mercurio, ¿ya? La PaO2. Ahora, el ejercicio queda la duda si es que aumenta la sobrevida o no, en el sentido en que hay algunos estudios que dicen que podría aumentarlo, pero lo fundamental es suspender el cigarrillo e indicarle oxígeno domiciliario cuando se cumple alguno de esos criterios, ¿ya? Ahora, la segunda cosa es disminuir los síntomas, y para disminuir los síntomas lo fundamental son los broncodilatadores, ¿ya? De primera línea, broncodilatadores de corta acción, y nuevamente el salbutamol y el ipatropio son los que habitualmente se usan, ¿ya? Ahora, de segunda línea es los broncodilatadores de larga acción, dígase el salmeterol, el formoterol, y también me sirve el tiotropio. Fíjense, aquí no van los corticoides, van de segunda línea los broncodilatadores, ¿ya? En tercer lugar, los corticoides inhalados, ¿ya? En este caso se dejan de tercera línea, y que quede bien claro, acá solamente es para disminuir los síntomas, por lo tanto los corticoides en el EPOC no aumentan la sobrevida, ¿ya? Y obviamente, además, y esto sí podría aumentar la sobrevida, vacunar al paciente con EPOC, con asma igual, ¿ya? Se vacunan contra la influenza, se vacunan contra el neumococo, ¿ya? Ahora, veamos el manejo del EPOC descompensado, que les adelanto, se parece bastante al asma, pero tiene diferencias que son fundamentales, ¿ya? Empecemos.
En primer lugar, el oxígeno, pero acá no es oxígeno el que sea necesario, sino que es oxígeno al 24% por mascarilla, o sea, una dosis bien bajita, porque el riesgo de darle oxígeno en cantidades más altas es que me haga una encefalopatía hipercárdica, porque la hipoxia estimula el centro ventilatorio y si yo corrijo la hipoxia, esto puede producir una hipoventilación importante. ¿Ya? Ahora, si es que no tengo mascarilla, se puede dar oxígeno por naricera, pero muy poquito, ¿sí? 0,5 litros minuto hasta máximo 1 litro minuto. Segundo lugar, el salbutamol, ¿ya? Por nebulización, igual que el asma. Habitualmente el set de nebulizaciones son 1 cc de salbutamol más 3 cc de suero fisiológico y eso se hace cada 20 minutos por 3 veces y se reevalúa. ¿Ya? Ahora, en tercer lugar, el corticoide sistémico. Esto es importante. El corticoide en el EPOC descompensado sí aumenta la sobrevida. El corticoide inhalado, en cambio, en el EPOC estable, eso es lo que no aumenta la sobrevida. ¿Ya? Y en cuarto lugar, antibióticos. Ya acuérdense que los EPOC descompensados en su gran mayoría son por neumonía, ya incluso con radiografía que no me muestra una neumonía, en el sentido que los pulmones están tan apolillados que puede que no condense. Ya, o sea, todo EPOC descompensado recibe antibióticos y como hay que hospitalizarlo, va a ser ceftriaxona como mínimo, en el sentido que va a ser una neumonía ATS3. ¿Ya? Ahora, la pregunta con el EPOC descompensado es si lo debo someter al ventilador mecánico o no, y en general se hace cuando los gases están muy malos, así que hay que pedirle gases, ¿ya? Dígase que tengo una hipercarbia severa, dígase una PaCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, en ese caso se da ventilación mecánica, ahí sale no invasiva, ya dígase el BiPAP que es de elección, ¿ya? Ahora, si el paciente no me tolera el BiPAP, en ese caso se va a tener que ir a ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Ahora, si el paciente está con una encefalopatía hipercárdica, dígase encefalopatía más el CO2 arriba de 45, en ese caso va directamente a la ventilación mecánica invasiva, o sea que hay que intubarlo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le dejo ventilación mecánica, cuando tiene una hipercarbia muy severa y cuando está con una encefalopatía hipercárdica, y cuando decido si es invasiva o no invasiva, bueno, si está encefalópata se va a sacar el BiPAP, así que es mejor sedarlo y conectarlo a la ventilación invasiva, y obviamente si es que el paciente no me tolera la no invasiva, va a haber que pasarlo invasiva, ¿ya? Ahora, un pequeño paralelo entre asma y EPOC, ¿ya? El asma estable, acuérdense, los corticoides inhalados son lo más importante, se dejan antes que todas las cosas y todo aumenta la sobrevida. En cambio, en el EPOC estable, los broncodilatadores de larga acción, el salmeterol, van antes que los corticoides inhalados, y solo algunas cosas aumentan la sobrevida, que es suspender el cigarrillo y el oxígeno domiciliario en los casos que habíamos mencionado. Respecto de la crisis asmática, acuérdense que se daba oxígeno sin miedo, ¿cierto? Los antibióticos por regla general no están indicados y solamente se va a hacer si hay una neumonía demostrada, ¿ya? Y la pregunta que uno se hacía era si hospitalizaba o no. En cambio, en el EPOC descompensado, el oxígeno es con miedo de la encefalopatía hipercárdica, por lo tanto, solamente al 24%. Los antibióticos endovenosos van siempre, ¿cierto? Y la pregunta que hay que hacerse es si debo conectarlo al ventilador mecánico o no. Bueno, esa fue la clase de hoy. Recuérdense, estos temas tienen que aprenderlos muy bien porque se preguntan seguro, ¿ya? Nos vemos en el próximo video.